Familia, fuerza de amor y fortaleza en la sociedad. Camino de valores para mover una humanidad hacia lo armónico del espíritu y la verdad. Un saludo cordial y fraterno para todos ustedes que nos permiten llegar hasta lo más íntimo de sus hogares para compartir con ustedes una reflexión que bien nos puede servir a todos nosotros para el beneficio de nuestra vida familiar y en esta ocasión para beneficio de nuestra vida parroquial. Vamos a hablar un poco en esta oportunidad del tema de la parroquia y la pastoral de una comunidad parroquial. La parroquia no es solamente una institución donde hay un despacho parroquial y donde se asientan los sacramentos que se celebran y que eso es una parroquia, que allá bautizan, casan, hacen las exequias y que todo queda registrado en los archivos y que por lo tanto pues es también un referente histórico, que ciertamente lo es. La parroquia tiene su archivo histórico de los sacramentos que se han celebrado en el transcurso desde la fundación de la parroquia hasta nuestros días. Pero la parroquia es mucho más que eso. La parroquia incluso no es el templo. El templo es un referente de encuentro de la comunidad. Pero la parroquia en sí es una jurisdicción eclesiástica, es decir, todos un conjunto de barrios, de sectores y de veredas que tiene una persona, un eclesiástico, en este caso el párroco, que es al que se le encomienda una comunidad parroquial. Y que cuando la comunidad parroquial es muy numerosa o extensa, el obispo le designa unos sacerdotes para que apoyen al párroco en el trabajo que a él le confían pastoralmente. Pero parroquia es pues todo esto. Entonces resulta que en este momento en La Unión, en el municipio de La Unión donde nosotros vivimos, no hay sino una sola parroquia. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el municipio de La Unión es una parroquia. En cambio, en otros municipios hay varias parroquias, hay distintas parroquias y ellas se dividen el trabajo pastoral. Hasta el momento no existe sino una sola parroquia. Entonces, podríamos concluir con eso que en La Unión es municipio y al mismo tiempo una sola parroquia cuya patrona es Nuestra Señora de las Mercedes. Pero ya dijimos que la parroquia como tal es mucho más que un referente histórico por el despacho parroquial, un referente de vida sacramental, que es el templo parroquial, o un referente de tipo zonal, ¿cierto? De unas estructuras municipales que hacen parte de la vida parroquial. La parroquia, en el fondo, es una corriente de carismas espirituales que todos los creyentes aportamos. Y eso es la parroquia. La parroquia es una comunidad de creyentes. ¿Y quiénes somos los creyentes? Los creyentes somos todos los bautizados. Entonces muchas veces hablamos nosotros de los bautizados y los bautizados nos diferenciamos por el ministerio que realizamos en la vida de la iglesia. Entonces, unos somos sacerdotes, otros son laicos. En la parroquia, la mayoría de personas son laicas. Y existen en la parroquia 3, 4, 5 sacerdotes que están aportando a la dirección y orientación pastoral de una parroquia. Pero la parroquia como tal es esto, una corriente de carismas espirituales. Y aquí quisiera yo como mencionar un poco a Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, quien estuvo al frente de la diócesis de Sonsón Río Negro alrededor de 25 años y que le dio un énfasis importante a esta diócesis de Sonsón Río Negro, dándole como el sello del Espíritu Santo.
Y Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo hablaba muchísimo sobre la renovación en la vida de la iglesia, la renovación de los dones y de los carismas, la renovación en el Espíritu Santo. Y entonces empezó a hablar de la renovación de carismas o la renovación carismática. Pero se hizo como si fuera toda una corriente que el señor obispo de esa época pues empezó a trabajar fuertemente. La renovación de dones y carismas, y que a eso se le conoce hoy como renovación carismática católica. Así se conoce. Pero yo quisiera como ir un poco más allá, porque la renovación es una propuesta que nos hace el apóstol Pablo. No es ni siquiera una idea original de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, sino que él más bien hace una lectura de lo que el apóstol San Pablo nos pide en la carta a los Efesios. Renovaos, dice el apóstol, renovaos en la mente y en el espíritu. Y todos nosotros estamos dejándonos guiar, iluminar por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, el apóstol Pablo en esa carta nos dice que nos dejemos renovar en la mente y en el espíritu. Es decir, que todos estemos buscando una renovación constante. Por eso se habla en este momento de la conversión de los que nos hablaban los padres de Aparecida en aquella reunión tan importante que se tuvo de América Latina y del Caribe, donde nos dijeron, tiene que haber una renovación, una conversión personal, pastoral y eclesial. No es otra cosa sino renovación. Cuando hablamos de conversión, estamos hablando de renovación. Y en la iglesia hablar de renovación no es cambiar cosas, es más bien cambiar de actitudes. Se refiere entonces a la conversión. Así que siguiendo los pasos de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, nosotros pues nos atrevemos a avanzar en este asunto y a decir, eso es una parroquia. La parroquia verdaderamente es una corriente de carismas espirituales. ¿Que los aporta quién? Todos nosotros, los creyentes. ¿Y quiénes somos los creyentes? Todos los bautizados, ya sea en un ministerio o en otro que tengamos de la iglesia. Pero todos los creyentes somos nosotros los bautizados y por lo tanto, como bautizados, aportamos. Porque desde nuestro bautismo, Dios nos ha concedido a nosotros dones, carismas. ¿Para qué? Para ponerlos al servicio de la construcción de la vida de la iglesia. Y la vida de la iglesia se vive así, en particular, en la vida parroquial. En esta época de pandemia planetaria, hemos tenido que ir pensando muchísimo y tenemos que seguir replanteando muchas cosas. ¿Qué significa? Que hay que renovar un montón de cosas en la vida de la parroquia. Ahora hay que pensar la vida de la parroquia desde los hogares. Recuerden ustedes que antes de la pandemia, ¿qué sucedía? Antes de la pandemia lo que sucedía era que pensábamos la parroquia desde el templo parroquial. Pensábamos la parroquia desde el salón parroquial. Y lo otro es que pensábamos la parroquia única y exclusivamente desde la vida sacramental. Entonces, ¿para qué servía la parroquia? Para el bautismo de los niños, para la confirmación, para la catequesis, para el matrimonio, para las exequias, para una misa de aniversario y unas reuniones en algunos sectores con algún grupo pequeño de personas o celebraciones eucarísticas en sectores y veredas. Eso era la pastoral. Y a eso se refería la pastoral. Ahora hay que replantearla. Ahora la pastoral hay que verla no desde el templo parroquial, no desde el salón parroquial, sino desde la familia, desde el hogar. Y desde allí hay que mirar. ¿Y qué diremos nosotros? ¿Qué cosa tan compleja? No, no es compleja. Es, creo yo, que es lo que realmente, teológicamente, es una parroquia. La parroquia es un ¿qué? Un conjunto
de creyentes que ponen sus dones y carismas al servicio de todos. ¿Y qué cosa más diciente que en una casa, que en un hogar, que en una familia? Allí se pone todo en común. ¿Dónde hay que vivir la iglesia? Pues precisamente en nuestros hogares. Recuerden ustedes aquella famosa carta que escribe el apóstol Pablo a Filemón. En el capítulo 1 y en el verso 2, Pablo, que empieza saludando a Filemón, también dice que quiere saludar a todos los creyentes, y utiliza esta expresión, a la iglesia que se reúne en tu casa. Entonces es hora de volver a las fuentes. ¿Y qué significa volver a las fuentes? Volver a sentirnos iglesia en el hogar. Volver a experimentar la vida del hogar como una vida de iglesia, donde todos nos reunimos, donde estamos todos compartiendo y donde nosotros estamos viendo que tenemos que ser una pequeña comunidad. ¿Qué más pequeña comunidad para vivir nuestra fe que nuestros hogares? También habíamos pensado que la vida parroquial había que referenciarla desde la masa, es decir, desde las multitudes. Pues este año nos dieron una lección terrible que tenemos que aprender y sacarle pues el mejor provecho posible. ¿Cuál? No hubo procesiones, ni hubo celebraciones masivas. ¿Por qué? Porque eso no da resultado. Eso es muy bonito, muy entretenido, muy cultural, muy religioso, pero creo que poco espiritual. Y además, hasta de poco provecho espiritual, podría decir yo. Nos ha tocado entonces vivir una Semana Santa muy distinta. Una Semana Santa completamente distinta. Nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para celebrar una Semana Santa como nos tocó celebrarla en este año por esta pandemia planetaria. Bueno, pues esto nos está enseñando que tenemos que renovarnos, que hay que replantearnos un montón de cosas para poder continuar la vida de la iglesia, la vida de la fe y la vida parroquial de una manera muy distinta. ¿Desde dónde? ¿Cuál es el referente? Cada casa, cada hogar. Pero bueno, esta pandemia, con plena seguridad, tendrá que llegar a un momento en que se acaba, en que todos podremos tener una vida ordinaria, volveremos a salir a las calles y a trabajar, pero atención, debemos aprender una lección. ¿Cuál? Que no podemos seguir evangelizando como lo hacíamos antes. Tenemos que aprender la lección porque podrán venir otras cuarentenas por otras pandemias. Es decir, tenemos que estar preparados, tener un plan de contingencia para seguir evangelizando sin que nos sintamos como apurados y como angustiados y como afligidos, y que todo tendría que ser de una manera virtual como nos ha tocado a todos nosotros en este momento. Incluso las celebraciones eucarísticas nos ha tocado a muchas personas participar solamente por medio del canal de televisión, por la emisora o vía internet. Entonces sí, hay que mirar qué es la parroquia. La parroquia no es el templo, la parroquia no es el templo parroquial, no es el salón parroquial, no es el despacho parroquial. La parroquia no es solamente para celebrar los sacramentos, naturalmente que también, pero no es eso, ni únicamente es eso, es mucho más. Entonces la parroquia, para seguir la línea de San Pablo de la renovación y la línea de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, la parroquia es una corriente de carismas espirituales que aportamos todos los creyentes. Porque ¿quiénes tienen carismas? Los bautizados. Y ustedes se preguntarán, padre, ¿y los que no son bautizados no tienen carismas? Tendrán cualidades, tendrán capacidades, sí, tendrán muchos aspectos positivos de su vida, pero carismas como tal, no. El carisma como tal lo da Dios, el Espíritu Santo, desde el día de nuestro bautismo. Carismas que unas veces son temporales y otros son para toda la vida.
pero que todos nosotros recibimos, muchos y muy variados desde el momento del bautismo. Entonces, ¿quiénes somos los creyentes? Los bautizados. ¿Y qué hacemos los bautizados? ¿Qué conformamos juntos? Una parroquia. Estamos en una parroquia y así, y cada uno va a aportar su carisma o sus carismas para poder tener vida parroquial. Lo otro es que la parroquia aglutina a unas familias, aglutina unas pequeñas comunidades, aglutina unos grupos apostólicos o también podríamos llamar algunos movimientos laicales. Los aglutina, los acoge. Y todo eso junto es una parroquia. En una jurisdicción eclesiástica como en el municipio de La Unión, donde no hay sino una sola parroquia, todo es parroquia. Todo es parroquia. ¿Qué aglutina la parroquia? Esto que acabo de decir, las familias, los grupos, los movimientos, las pequeñas comunidades, los aglutina. ¿Y qué es eso? La parroquia. ¿Por qué? Porque esos son los bautizados que se reúnen en pequeños grupos por los carismas que tienen, y eso hace que sea una parroquia. Pero aquí viene una cosa muy importante, que es la lección que esta cuarentena nos está enseñando a todos nosotros a contemplar como de una manera distinta. ¿Cuál es? Hay que trabajar en equipo para que, unificando fuerzas, haya un mayor impacto en la evangelización. Porque puede haber una parroquia, y pueden haber unas familias, y pueden haber unos grupos, y unas pequeñas comunidades, y unos movimientos, pero si cada uno va por su lado, no está haciendo parroquia. Se hace parroquia en la medida en que todos nos juntemos. Nos juntemos todos para poder tener un impacto en la evangelización. Si cada uno hace su cosita, pues no hay un impacto. Voy a poner un ejemplo. El ejemplo es este. En una casa, en una familia, ¿qué es lo que debemos hacer todos? Pues aportar. Aportar todos, ¿para qué? Para el bien común. ¿Y cuál es el bien común en el hogar? Pues que se haga la familia, que haya bienestar en cada familia y en cada hogar. Así se necesita. Eso es lo que necesitamos, que todos aporten. Pero si no aportan, entonces vamos a tener un problema muy grande, porque la idea es que todos aportemos, unos haciendo el oficio, otros trabajando, otros leyendo, pero ¿se imaginan ustedes que en una casa cada uno trabaje para su propio bolsillo? Que cada uno trabaje y que cada uno en su habitación tenga el mercado. Que cada uno en su pieza, en vez de poner la ropa, tenga todas cosas de mercado. Y cada uno saca su pastica de chocolate y se hace su chocolate o su aguapanela, cada uno su panela, las cositas, cada uno haciendo... No, eso no es un hogar. Es conseguir todos y aportar para el bien común, para que todos disfrutemos de todo. Eso es lo que hay que hacer en la parroquia. En la parroquia lo que tenemos que hacer es eso, y eso es lo que nos está faltando. ¿Qué nos está faltando? Nos está faltando unidad. Eso nos falta en las parroquias. Unidad. Trabajar juntos para el bien común. En equipo se obtienen mayores beneficios. ¿Cómo sale una familia adelante? Una familia adelante sale en la medida en que todos aportan. Pero si todo el mundo deja al papá solo trabajando y los hijos crecen y tienen hijos y todos llegan a la casa y nadie aporta y nadie ayuda y todo el mundo por su lado, pues cada vez habrá mayor pobreza. Pero si todos trabajan y todos aportan, habrá cada vez mayor prosperidad. ¿Por qué? Porque en equipo se obtienen mayores beneficios. Luego la parroquia necesita que todas estas familias, que todos estos grupos, que todos estos movimientos
que todas estas personas creyentes juntemos nuestros carismas y los pongamos al servicio de una parroquia, y así podremos ser más eficaces y podremos avanzar más en la vida de la fe. Nos dice el libro del Eclesiastés estas palabras que creo que son muy importantes. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Si alguno prevaleciere contra uno, dos lo resistirán. Y el cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Mire qué tan sabias estas palabras del libro del Eclesiastés. Es decir, esas palabras que decimos comúnmente: la unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza. Y eso lo debemos de hacer nosotros aquí en este municipio, en el municipio de La Unión. En el municipio de La Unión debíamos de hacer honor del nombre que lleva el municipio: La Unión. La unión hace la fuerza. Y así se construye entre todos un objetivo común. Nos dice el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Escuchen esto tan importante: que habléis vosotros una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Estas palabras, pues, son claves para la vida pastoral de una parroquia y de una diócesis. En este caso, para nuestra parroquia, tenemos que buscar por todos los medios posibles, y dice San Pablo: en el nombre del Señor Jesucristo, habléis todos la misma cosa. Por eso, si no estamos juntos, un grupo va a enseñar una cosa, otro grupo va a enseñar otra cosa, al uno se le va a ocurrir decir esto, al otro se le ocurre decir aquello otro, y por lo tanto no hay unidad de criterios. Debemos tener unos objetivos comunes para que hablemos todos un mismo idioma. Escuchemos esto: todos vamos remando juntos en una barca hacia una misma dirección. No puede haber una persona remando en una dirección y otros en otra dirección, sino que todos unan sus fuerzas para alcanzar sus objetivos. ¿Se imaginan ustedes todos montados en una barca y cada uno remando para donde le parece? Pues vamos a dar unos giros hasta que se estropea la barca. Si nos encomiendan a nosotros una finca, un campo para sembrar, y cada uno va a hacer un hueco donde le parezca, pues claro, vamos a estropear la finca y vamos a estropear el terreno. Queremos lo que se necesita es una coordinación en el trabajo. Cada uno no puede andar, por buena voluntad que tenga, haciendo lo que le parezca. No, tenemos que hacerlo todo de una manera coordinada. ¿Qué necesita entonces la parroquia? Nuestra parroquia necesita elegir un proceso de evangelización que sea avalado, que sea aprobado por la Vicaría de Pastoral de la diócesis, de nuestra diócesis de Sonsón Río Negro. Un proceso que ya haya sido probado y que se nos diga que hay una gran posibilidad de que al ejecutarlo en esta parroquia tengamos un gran porcentaje de éxito al realizarlo. Entonces, aquí quiere decir, la idea es que todos los carismas ya discernidos sean puestos en función de sacar adelante un proceso pastoral elegido para evangelizar la parroquia. Entonces, si se elige un proceso de pastoral, todos los carismas deberán ser puestos al servicio ¿de qué? De sacar adelante ese proceso pastoral que nos hemos propuesto y que está aprobado por la diócesis. Pero yo no sé si escucharon algo que dije, si le pusieron suficientemente atención. Dije carismas discernidos. Carismas discernidos.
O sea, cada uno no puede llegar diciendo que yo tengo un carisma, no. Hay que mirarlo muy bien y hay que someter al discernimiento ese carisma para ver si realmente, si es un carisma, para ver si ese carisma es el que estamos necesitando para este proyecto, para este proceso, y entonces ese carisma se pone al servicio de este proyecto pastoral o de este proceso pastoral. Yo tengo un carisma, sí, pero ese carisma que tienes tú no nos sirve para este proceso. El carisma tenemos que ver que se pueda discernir cuáles son los carismas que necesitamos. Y seguramente que muchos de esos ya están en medio de nosotros porque todos los bautizados tenemos muchos carismas. Pero no todo carisma va a ser necesario cuando elegimos un proceso. Entonces, ¿cómo se hace eso? En la parroquia, como en toda la Iglesia Universal, hay una jerarquía. Una jerarquía que es la que va a orientarnos. Va a orientarnos y va a discernir cuáles son los carismas verdaderos. Porque recuérdese que San Ignacio de Loyola insiste muchísimo. Hay que discernir si son carismas, porque pueden ser inventos de uno. E inventarse uno que tiene un carisma y hasta creerse lo que tiene un carisma y no lo sea. Por eso se necesita mucha vida de oración. Y el equipo que más oración necesita es el equipo de los sacerdotes de la parroquia, los presbíteros y los diáconos con el párroco a la cabeza. Son responsables directos de la acción pastoral de la parroquia. Entonces, ¿quién es el responsable directo de la evangelización? Este grupo. ¿Aquel otro? ¿Aquel de allá? No. El responsable directo de la evangelización es el grupo, el equipo sacerdotal, los pastores que Dios ha puesto al frente de su casa, al frente de la comunidad parroquial, en cabeza del párroco. Entonces cada uno no puede decir, arranquemos nosotros por aquí, sin tener en cuenta a la autoridad del párroco, a la autoridad del equipo sacerdotal. Y los sacerdotes deben estar en perfecta comunión con el párroco, y el párroco en perfecta comunión con el obispo, y el obispo en perfecta comunión con el papa. Esa es la iglesia. La iglesia es jerárquica. Y debemos nosotros acatar con docilidad y alegría, pues esta propuesta que se nos hace. Hay una autoridad, porque si no, se imaginan ustedes el desorden, el caos que se formaría si cada uno piensa que tiene su verdad, que el carisma que tiene su grupito es el que necesita la iglesia y cada uno arranca por su parte. Eso sería como cada uno montarnos a una barca y remar cada uno para un lado distinto. O coger un terreno, una finca, y cada uno empezar a sembrar donde le dé la gana y lo que le dé la gana, creyendo que está haciendo lo mejor. En esto no vamos a dudar de la buena voluntad, sí, pero aquí hay que, fuera de buena voluntad, se necesita también inteligencia. Y la inteligencia nos habla también de la subordinación a una autoridad, a una jerarquía, a unos orientadores. Y el párroco y el equipo sacerdotal son los primeros responsables. Y dirán ustedes, entonces los laicos, ¿qué somos? Los laicos, y hay líderes laicos que son corresponsables. Los responsables directos son los sacerdotes. Y los laicos corresponsables, especialmente con aquellos que tienen el carisma del liderazgo, corresponsables, ¿cierto? Corresponsables. Y en eso hay que poner mucha atención. Entonces debe haber corresponsabilidad de los laicos líderes con el equipo. ¿Cómo se le llama a esos líderes que se reúnen con los sacerdotes, los laicos que son corresponsables? Se le llama Consejo de Pastoral Parroquial. Bueno, pero ¿a qué se propende con esta propuesta? A que haya una unidad pastoral integral de dones y carismas. ¿Por qué? Porque si cada don y cada carisma es un remo, pues cada uno va a tirar para donde sea y va a cambiar mucho las cosas. Entonces dice el apóstol San Pablo a la carta a los Efesios en el capítulo 4.
todo el cuerpo, hablando del cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en el amor. Quiere decir, no basta con que yo tenga un carisma. ¿Por qué? Porque ese carisma lo debo yo poner al servicio del proceso evangelizador de mi parroquia, y al mismo tiempo otros van a poner también al servicio sus carismas, y eso me va a servir a mí también. Entonces no basta con que yo tenga un carisma y que eso es suficiente y que yo con eso tengo, no, necesito ponerlo al servicio de la comunidad si la comunidad lo necesita, y los otros pondrán sus carismas al servicio donde yo me voy a usufructuar. Yo me voy a aprovechar de ese carisma, de esos carismas que dan los otros, y así vamos a hacer una comunidad. Entonces, que yo recibí un carisma y eso es suficiente y con eso me voy a salvar yo solo, no, eso no es. Los carismas son para el servicio, son para compartirlos. Y ahí se necesita que haya un verdadero discernimiento. Entonces, un ojo en el cuerpo humano no puede decir que un ojo puede escuchar. Cada uno tiene su función en el cuerpo, y así es la iglesia. No puede pretender realizar las funciones de otro, para las cuales no ha sido preparado y no posee el conocimiento necesario. Un ojo no puede decir, yo no necesito del resto del cuerpo. No, se necesita. ¿Qué es un ojo solo sin el resto del cuerpo? Nada. O un oído solo sin el resto del cuerpo, no es nada, absolutamente nada. Es importante en cuanto esté unido al conjunto del cuerpo. De resto no significa nada. ¿Qué sería un ojo por ahí suelto en un vaso, en un frasco? Nada, estaría para un experimento. O un oído, no, este es importante y es valioso solo en la medida en que esté integrado, unido a ese cuerpo. Y ese cuerpo es la iglesia, y en este caso la iglesia parroquial. Hay que evangelizar, pero evangelizar de manera armónica, y vuelvo a insistir, con carismas discernidos. Es decir, nosotros tenemos que discernir los carismas. No todo el que vaya diciendo, esto hay que hacerlo, esto, yo tengo este don, yo tengo este carisma, y llega diciendo, eso es suficiente. No, no es suficiente. No es suficiente. Tiene que haber discernimiento, y San Ignacio de Loyola insiste, y eso le corresponde a la jerarquía. Discernir junto con otros laicos que tengan esa capacidad, ese don. Vamos a discernir si este carisma es real, y después de saber si ese carisma es real, es auténtico, viene del Espíritu Santo, habría que ver, ese carisma lo necesitamos en este momento, porque puede ser que haya un carisma que no lo estemos necesitando en este momento, o no lo vayamos a necesitar. Y lo otro es que la función de los pastores y de los laicos entonces es discernir los carismas para lograr hacer una pastoral organizada, armoniosa, eficaz y de mayor impacto. De mayor impacto. Porque si cada uno hace una cosita, pues eso no terminamos haciendo absolutamente nada, no hay ningún impacto. Y puede que estemos haciendo muy buenas las cosas y de muy buena voluntad, pero si cada uno está buscando echar para su propio costal, para su propio bolsillo, para su propio grupito, pues entonces no estamos haciendo nada, no estamos pensando desde la parroquia, estamos pensando desde mi grupito que me gustó mucho, que tiene este carisma que me gustó mucho. Entonces la parroquia sí tiene que aprender a discernir. Y atención a esto, los pastores junto con esos laicos líderes corresponsables, con los sacerdotes, especialmente con el párroco, deben también buscar, atención a esto, a unificar grupos y movimientos que tengan el mismo carisma. ¿Por qué? Porque es muy bueno cuando hay muchos carismas. Entonces tiene este carisma, estos otros. Pero hay grupitos y hay movimientos que hacen lo mismo.
tienen lo mismo, pero cada uno está haciendo como su rancho aparte. ¿Qué efecto vamos a tener? Puede que tengamos algún efecto, pero muy poquito. Podríamos tener un gran efecto si juntamos a esos grupos o a esos movimientos como una gran fuerza, la fuerza parroquial, la fuerza de los laicos con el Espíritu Santo al servicio de la construcción del reino. Pero si la diferencia de nosotros va a ser en los grupos solamente el nombre. ¿Cómo se llama tu grupo? Tal. ¿Y el tuyo? Tal. ¿Y qué hacen? Lo mismo. Lo mismo. Y terminamos cada uno, hasta en la iglesia, peleando porque yo soy fulano, o yo soy de aquello, o yo soy de aquella. Como dice el apóstol San Pablo, esa peleadera de que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro. No, ¿cómo así? Yo soy de Cristo y no más. Yo no soy ni de Pedro. Y dice el apóstol Pablo, cuando Pedro bautiza, es Cristo el que bautiza. Cuando Pablo bautiza, es Cristo el que bautiza. No es ni Pablo ni Pedro, es Cristo el que está bautizando. Entonces nosotros a veces nos dejamos llevar. Recuerden ustedes, en Colombia, en aquella época triste de la historia, donde la gente se mataba entre liberales y conservadores, y la inmensa mayoría de la gente, los campesinos, no sabían nada de política. ¿Saben cuál era la diferencia? El color. Que los unos eran de bandera roja y los otros de bandera azul. Y si veían algunos, los de bandera roja veían a los de bandera azul, los mataban. Y los de bandera azul veían a los de bandera roja y los mataban. Eso se acabó. ¿Y ahora dónde pasó? Al estadio. Los de camiseta verde les choca a los que tienen la camiseta roja. Los que tienen camiseta roja detestan a los que tienen camiseta y se matan por eso. No saben de fútbol nada, pero se detestan. ¿De qué? De un color. Y en la iglesia no vamos a permitir eso. No vamos a permitir que nosotros nos vamos a pegar a diferenciarnos, que solamente que porque este se llama así, que la camiseta de aquel dice esto, la que ella es amarilla, aquella es azul, y que por eso nos vamos a, y que eso es lo distinto. No. Si tenemos el mismo carisma, vamos a juntarnos en un solo proyecto, en un solo proceso, a meter toda nuestra energía y a poner esos carismas que recibimos todos y que son los mismos al servicio de una sola acción evangelizadora. Pero no queramos dividir la iglesia, dividir la parroquia, fragmentarla. La parroquia, la iglesia no es una torta que vamos a partir y nos la vamos a repartir entre todos y a ver quién coge el pedazo más grande. No. Y haciendo, vamos a invitar a este al grupo mío para que se venga para el grupo mío y sálgase de aquel grupo para que se meta al de aquí que es mejor. No. Vamos todos a meternos a la parroquia, a la vida de la parroquia, a la vida comunitaria de la parroquia. Entonces, la parroquia tiene esta obligación. El equipo sacerdotal, junto con los líderes de laicos, que son el consejo de pastoral parroquial, tienen la obligación de discernir si realmente sí hay diferentes carismas. Y si no hay diferentes carismas, hay que juntar esos grupos y esos movimientos. ¿Para qué? Para que haya un mayor impacto en la evangelización al servicio de un solo proceso, de un solo proyecto, y seamos más acertados al evangelizar. Finalmente, hay que edificar la comunidad parroquial. Y escuchen esto, a lo mejor esto no les va a gustar. Es más importante edificar la comunidad parroquial que cualquier otra motivación pastoral de grupos o movimientos. Es más importante construir comunidad parroquial que cada uno tirando por su lado. Es que esto es muy bonito, es que esto es muy hermoso. Si usted no está vinculado a la parroquia, si no está orientado por la parroquia, por los que dirigen la parroquia, la comunidad, la jerarquía, entonces no está haciendo nada, por bonito que parezca. Entonces no son los grupos los que le dicen a los padres: padre, venga para que nos celebre una misa, venga para que nos confiese, venga y tal cosa. No, pero va a dar, padre, usted, ¿puedo dar una conferencia? No, usted no puede dar ninguna conferencia, nosotros aparte, usted solamente venga a confesar y a celebrar. No es así. Son los pastores de la iglesia, y no es arrogancia. La iglesia es jerárquica. Para eso el Señor ha elegido a sus pastores, los ha ungido y les ha dado ese poder. ¿Para qué? Para discernir,
para discernir, para orientar, para armonizar la vida de una comunidad, la parroquia. Y si no, todo esto es un desorden y un caos. Entonces, no es que cada grupo le va a decir a los sacerdotes, venga y háganos esto, apóyenos en esto. No, apóyenos en esto, no. El Padre no nos apoya, dice tal grupo. El Padre no nos apoya, dice tal movimiento. El Padre no nos apoya, dice tal pequeña comunidad. El Padre no nos apoya. ¿Cómo así que el Padre no nos apoya? Ese lenguaje no está bien orientado. ¿Nos apoya en qué? Es que no están trabajando en articulación y no es el pastor el que dirige a las ovejas. Ahora son las ovejas las que dirigen al pastor. No, eso no es así. Y perdonen si esto molesta a algunas personas, pero esta es la verdad. Entonces, si las ovejas no necesitan pastor, entonces no hay pastor, no se pone pastor, cada una de las ovejas. Y si unas ovejas no tienen pastor, se disgregan por todas partes, cada una coge por su lado. Por eso se necesita el pastor. Y en la iglesia se necesita el pastor, y al interior de la vida de una parroquia y de una diócesis, aunque haya cosas muy buenas, también puede uno decir, hay desorden pastoral. En una diócesis puede haber un desorden pastoral, en una parroquia puede haber un desorden pastoral, todos de muy buena voluntad, pero desorganizados, todos muy desorganizados. Entonces tiene que haber una persona que ponga orden, y no son las personas los que se creen corresponsables. Hay una expresión que a mí me llama la atención: los laicos deben empoderarse de la pastoral parroquial, empoderarse, no apoderarse. Y muchos se apoderan haciendo que el sacerdote sea el que venga a apoyarnos. No, es que usted no trabaja articulado con la parroquia, es que ustedes al servicio de la parroquia no están construyendo parroquia, es que el sacerdote está construyendo, es un grupo aparte. Padre, ojalá usted también se metiera a este grupo. ¿Cómo que a este grupo? El sacerdote no puede pertenecer a ese grupo. El sacerdote es muy universal y tiene que estar con todos. Padre, es que usted métase a este grupo, haga esta experiencia, pero esa misma experiencia la hacen allí, allá. Lo que hay es que juntar a todos. Pero el egoísmo muchas veces no nos deja juntarnos. ¿Por qué? Por la camiseta, por el grito de júbilo. Unos gritan aquello, otros gritan viva allí, otros vivan viva Jesús, otros dicen viva la Virgen, otros viven en una cosa, otros vivan la... ¿Y qué por qué esa diferencia, no? Yo recuerdo que en una oportunidad, en alguna parte, queríamos juntar un grupo de oración a la vida de la parroquia, porque estaba un grupo por ahí como muy lejano, desarticulado, pero le tenían una devoción especial a la Virgen María bajo el título de, pongamos un ejemplo, de la Virgen de Guadalupe, y le tenían devoción a la Virgen de Guadalupe, pero la parroquia tenía otro título, era la parroquia de las Mercedes, pongamos este ejemplo, la parroquia de las Mercedes. Cuando les dijimos al grupo, venga, intégrese a la vida de la parroquia, escuchen esto: si cambian a la Virgen de las Mercedes por la Virgen de Guadalupe. Pero ¿cómo vamos a cambiar? Si eso es lo mismo. Es que, y decía esa persona, es que cambiar a la Virgen de Guadalupe por la de las Mercedes es como cambiar la mamá por una tía. Y semejante ignorancia. Entonces, egoístas, a veces ignorantes de eso, que nos ponemos a pelear y a dividirnos como por esas cosas, colores, camisetas, grupitos, que el grito de guerra es allí, el grito de júbilo es allí, y todo, que es distinto. No. Entonces, lo fundamental es pensar en el bien espiritual de la comunidad parroquial. Y esto significa sacrificar cualquier otra pretensión pastoral que no beneficie el objetivo o la hoja de ruta trazada desde la parroquia por el consejo de pastoral. Nos toca sacrificarnos. ¿Por qué no hay efecto? ¿Por qué no hay como ese impacto fuerte en la evangelización de una parroquia? Porque cada uno, los que participan, cogen por su lado y cogen para donde les da la gana. Yo espero que aprendamos esta experiencia. Nos va a tocar trabajar juntos para poder resolver problemas juntos. Que no vamos a caer en la tentación de que hagamos el grupito virtualmente.
cada uno vuelva, coja su grupito, cada uno virtualmente haga su chat. No, creo que eso sería caer en una tentación muy grande. Es la de mantener la división, mantener la separación. No fracturemos la pastoral parroquial. Este llamado se lo hago yo a las familias, se lo hago yo a los grupos pastorales, a las pequeñas comunidades, a los movimientos de laicos, que no fracturemos la pastoral, no la quebremos, no hagamos cada uno lo que queramos o por su lado y buscando el apoyo de los sacerdotes para cada cosita. No, nos debemos juntar, nos debemos unir fuerzas. Y este municipio se llama La Unión, y a partir del nombre tenemos que decir: la unión hace la fuerza, la unión hace la fuerza. Así pues, ojalá podamos comprender y ya saber, esto tenemos que hacerlo ya desde otra perspectiva distinta. La perspectiva es la familia. La familia, sí, sin duda alguna la fe se vive en pequeñas comunidades, pero pequeñas comunidades desde el hogar. El hogar es una pequeña iglesia doméstica. A todos muchas gracias por la paciencia, por la comprensión. No tengo intenciones de herir a ninguna persona con estas palabras, sino solamente ser franco y abierto en las cosas que realmente necesita la comunidad parroquial. El Señor los bendiga a todos y la Virgen Santísima los acompañe junto con nuestro Padre San José. Familia, fuerza de amor y fortaleza en la sociedad. Camino de valores para mover una humanidad hacia lo armónico del espíritu y la verdad.